Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno, aquí continuando con este tema de los empalmes, eh, los famosos boca de pez, pero esta vez pues viendo el que es en un ángulo agudo. Vamos a volver a ver este mismo ejercicio que vimos en un video pasado, que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace, el link, para que vayan directo a este para que pronto entiendan un poquito más. En aquel primer ejercicio pues vimos lo que fue el desarrollo, ¿cierto? Para hacer la plantilla, para hacerle el corte al tubo, el cual iba a empalmar, en este caso en un ángulo de 50 grados. Trabajando en tubería de 14 pulgadas con una pared de 19 milímetros, lo que indica pues que el radio interior es de 158.8 milímetros, que el ejercicio pues lo habíamos dividido, como comúnmente siempre hago con todo este ejercicio, lo dividí pues en el cuadrante 90 en 4 partes. Nos va a quedar de 22.5, 45, 67.5 el cuadrante 90, en el cual pues hallamos todas las medidas necesarias para hacer la plantilla, ¿cierto? Pero en este caso no vamos a ver lo que tiene que ver con la plantilla del corte del tubo, sino que igual como vimos en el video anterior, vamos a ver es la plantillita que hay que desarrollar para ubicarla en el tubo matriz y poder hacer el corte interno donde va a palmar esta tubería. Es decir, una plantillita así similar a esta, que es la que vamos a poner sobre el tubo y vamos a trazar para luego hacer corte, para que quede, obviamente cuando empalmemos la tubería pues ya no quede enseguida el agujero hecho. Nuevamente les digo amigos, esto se utiliza obviamente cuando estamos trabajando con tuberías pesadas de gran tamaño, que no podemos simplemente estar ubicándola y marcándola con una tiza exteriormente. Entonces empleamos y utilizamos estos desarrollos para hacer la plantilla directamente, y ya simplemente cuando vamos a hacer el montaje pues ya el tubo va a quedar de una en su sitio, ¿cierto? Entonces, como lo vemos en ese ejercicio, aquí vamos también a desarrollar esa misma plantilla también con las mismas divisiones, ¿sí? En este caso vamos a hallar, son estas medidas que tenemos aquí, la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿sí? Que si nos fijamos son estos triangulitos que se nos forman en cada uno de estas divisiones, ¿cierto? Primero que todo vamos a utilizar las medidas que vimos en este ejercicio, en el cual pues yo las numeré como, bueno, les puse el nombre de A, B, C y D, ¿cierto? Y es la que tomamos con el radio interno al tubo, porque obviamente aquí vamos a trabajar siempre con la parte interna, ¿cierto? Tomamos el radio del tubo y lo multiplicamos por el seno de cada uno de estos ángulos con que se hizo la división inicialmente. Entonces tenemos para que el de 90 obviamente es el radio interno, es de 158.8, vendría siendo la medida D. En la C, 158 multiplicado por 67.5, me dio que fue 146.7, esa es la C. En la B fue otra vez el radio 158.8 por el seno de 45, me dio 112.3. Y acá nuevamente en la A, por el seno de 22.5 el radio me va a dar que es 60.8. Con estas medidas, ¿sí? Vamos a hacer las triangulaciones pertinentes para hallar cada una de estas medidas longitudinales, que si la miramos acá pues cada uno de estos puntos de corte, al prolongarlo acá al centro del tubo matriz, que ya el tubo matriz pues obviamente si lo trabajamos con el radio exterior, ¿cierto? Para un tubo de 14 vendría siendo 177.8, y vamos a calcular los grados que se nos forman en cada una de estas divisiones. Desde este mismo punto, el punto 4 que viene siendo el que da aquí, vamos a calcular el ángulo de apertura total, es decir, desde aquí hasta el mismo punto de acá. Bueno, aquí porque apenas dibujé medio cuadrante, pero es obviamente toda la sección de donde empalma el tubo con el otro, ¿cierto? Igual vamos a hacer con las demás divisiones, tal cual como la muestro aquí. Vamos a calcular los grados. ¿Cuál es el propósito de calcular los grados? Para así poder hallar el perímetro, ¿sí? El perímetro de la longitud pues de toda esta sección de acá de la tubería, de la que vamos a necesitar para trasladarla a la plantilla. Entonces inicialmente vamos a calcular primero los grados. Una vez calculemos los grados, con esos grados vamos a hallar los perímetros, y finalmente vamos a desarrollar, ahí sí, ya finalmente las medidas con las fórmulas matemáticas que voy a mostrar,
para calcular cada una de estas longitudes. Entonces, iniciando aquí, para los grados tenemos que esta formulita dice que es el seno a la menos 1 entre paréntesis, la división entre las medidas que acabamos de hallar, ¿cierto? En este caso puse la A como referencia, dividido sobre el radio exterior del tubo multiplicado por 2. Entonces vamos a hallar estos cuatro ángulos, que son de las 4 medidas que nos hace pues las respectivas divisiones sobre el tubo, ¿cierto? En este caso la 1, vamos a tomar el seno a la menos 1, A en este caso vendría siendo 60.8 dividido por el radio, que es 177.8, multiplicado por 2 nos va a dar que es 40 grados. En la segunda ya no utilizamos A, sino lo que nos dio en la medida B, que fue 112.3 dividido sobre el radio de 177.8, sacándole pues la inversa al seno, multiplicado por 2 me va a dar que 78.3 grados. En la tercera ya utilizamos la medida que nos dio en C, que fue 146.7 dividido por el radio. Hacemos toda la operación, me va a dar que 111.2 grados. Y finalmente en la cuarta pues vamos a utilizar el radio interno, en este caso es 158.8 dividido por el radio exterior. Eso me va a dar que, reemplazando pues la fórmula, me va a dar que el ángulo para esa parte es de 126.5 grados. Entonces, ya teniendo los ángulos, entonces ahora sí podemos reemplazar esta formulita, que es la que nos va a dar los perímetros. Les recuerdo que es el diámetro exterior, ¿cierto? El diámetro exterior del tubo, ¿cierto? Por pi, por los grados, estos grados que estamos aquí, sobre 360. Y ahí vamos a hallar los 4 perímetros. Aquí están. En el perímetro 1, reemplazando la fórmula, el diámetro exterior del tubo de 14 vendría siendo de 355.6 multiplicado por 3,1416, que vendría siendo pi por 40 grados, que creo que nos dio los primeros ángulos, ¿cierto? 40 grados dividido 360. Me da que ese primer perímetro es de 124 milímetros. Para el perímetro número 2 volvemos a reemplazar la fórmula, 355.6 por pi por los grados, en este caso fue el que nos dio acá en el segundo, que fue 78.3 grados, dividido 360, me da que el perímetro para esa sección es de 243 milímetros. En el perímetro 3 volvemos a reemplazar todas las fórmulas, solo lo único que va a cambiar son los grados, en este caso ya son 111.2 que nos dio acá. Aquí nos va a dar que, reemplazando la fórmula, es 345 milímetros. Y finalmente el perímetro 4 utilizamos con los últimos grados hallados, que fue 126.5, me va a dar que tiene un perímetro de 392.5. Ya teniendo los perímetros, ahora sí podemos pasar a hallar las demás medidas. Vamos a hallar esta medida que yo la he denominado A mayúscula, que esta medida es la longitud de la mitad de toda la plantilla, es decir, esta distancia. Volviendo acá a este esquema, esa medida es la medida que va desde la mitad, ¿cierto? Esta es la línea de la mitad, la línea 5 de la mitad. De aquí hasta acá, hasta el borde, es lo que vamos a hallar ahí en A. Es lo mismo que hay desde aquí hasta acá. Por eso es la mitad de toda esta longitud que nos va a dar la plantilla. Entonces, para hallar esa medida en A, cogemos el radio interno, 158.8, y lo vamos a dividir por el seno de 50, que son los grados de inclinación que tiene el tubo, ¿cierto? Eso nos va a dar que tiene una longitud de 207.3. Es decir que la mitad de nuestra plantilla, es decir, volviendo acá a este esquema, aquí vemos la línea centro, que están subrayadas, es decir que de aquí hasta acá 207.3 y de aquí hasta acá 207.3. Esa es la longitud de la mitad pues de nuestra plantilla, pero obviamente se reparte hacia todos los dos lados, ¿cierto? Bueno, entonces ya siguiendo con la fórmula, vamos a utilizar esta formulita que también ya la hemos visto en ejercicios anteriores, en el cual vamos a hallar unas medidas que vamos a necesitar para desarrollar las últimas medidas que nos quedan haciendo falta de la plantilla. En este caso, hasta el momento ya hallamos los perímetros, es decir, los perímetros son estas distancias de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Todas estas distancias son los perímetros, que fue lo que acabamos de hallar. Ahora vamos a relacionar las distancias donde van a ir cada uno de esos perímetros con respecto hacia la línea centro, es decir, de aquí hasta acá cuánto hay, de aquí hasta acá cuánto hay, y así sucesivamente con las demás medidas, ¿cierto? Que es las medidas que les mostré al principio del video, donde veíamos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, de lo que vamos a hallar ahora a continuación.
Entonces, para hacer eso vamos a utilizar esta formulita, la que nos dice que abrimos paréntesis, tenemos el radio exterior del tubo menos, abrimos paréntesis otra vez, radio exterior del tubo por el coseno, abrimos paréntesis, de seno a la menos 1, entre paréntesis la división entre las medidas que inicialmente hallamos, la A, la B, la C, la D, ¿cierto? Dividida por el radio exterior, cerramos los cuatro paréntesis, dividido la tangente del ángulo. En este caso, este ángulo se refiere al ángulo de inclinación del tubo, que en este caso es de 50 grados, ¿cierto? Para la primera medida reemplazamos todo eso, entonces radio es 177.8 menos, abrimos paréntesis, 177.8 por el coseno, abrimos paréntesis, de seno a la menos 1, abrimos paréntesis. En este caso utilizamos A, ¿cierto? Que es 60.8, dividido el radio nuevamente, cerramos los cuatro paréntesis, dividido la tangente 50, nos va a dar que es 9. Para la segunda reemplazamos exactamente toda la misma fórmula, lo único que va a cambiar es la letra de la división interna, que ya en este caso no es A sino B. Reemplazamos todo eso nuevamente en la calculadora, ya en este caso B vendría siendo 112.3 dividido por el radio, cerramos los cuatro paréntesis, dividido la tangente de 50, me va a dar que es 33.5. Para la siguiente nuevamente escribimos exactamente todo igual, el radio menos, abrimos paréntesis, radio por el coseno, hacer menos 1, y en este caso ya no es B sino C, ¿cierto? El de aquí es de la división. Reemplazamos todo eso en la calculadora, ya se vendría siendo 146.7, hacemos la división con el radio, cerramos los cuatro paréntesis, hacemos la división con la tangente de 50 y me va a dar que es 65. Y para la última volvemos a hacer toda la cuestión, pero ya utilizamos la medida en D, que la medida en D obviamente es el radio interno dividido con el radio exterior. Así reemplazamos todo eso en la calculadora y me va a dar que la medida es 82. Ya teniendo estas cuatro medidas, ya podemos hacer la relación de hallar las medidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces iniciamos con la 1. Con la 1 vamos a utilizar lo que nos dio en la medida de C, ¿sí? Lo que nos dio en la medida C, que C es 146.7, lo vamos a dividir por el seno de 50 más 9, que fue la primera medida que hallamos de esta secuencia de acá. Eso nos va a dar que esa medida es de 200.5 milímetros. En 2 ya no utilizamos C, sino utilizamos B, que en este caso B es 112.3 dividido el seno de 50 más la segunda medida que hallamos acá, que fue 33.5, aquí está. Lo sumamos, me va a dar que es 180. En 3 hacemos lo mismo otra vez, ya en este caso no vendría siendo C, ya no vendría siendo B sino A, y la medida en A nos dio que fue 60.8 dividido el seno de 50 más la que nos dio acá, la que le sigue, que es la 65. Eso me va a dar que es 144.3 milímetros. En la cuarta vamos a colocar lo que hallamos en la última de la última secuencia, que es esta que tenemos aquí, que nos dio que fue 82. En este caso esta última sí no se relaciona con ninguna otra operacioncita. Esta nos va a dar siempre esa medida tal cual como la desarrollamos en esta fórmula, que es 82. Tal cual como está aquí, 82 en la medida cuarta, que viene siendo prácticamente la mitad del ejercicio. En la quinta vamos nuevamente a hacer la misma secuencia que hicimos anterior a esta. Vamos a utilizar A dividido por el seno de 50, pero en este caso, en anterior se sumaban, en este caso vamos a empezar a restarlos. Entonces, en la tercera, hicimos todo este mismo ejercicio, pero era sumando, ¿cierto? Hicimos 60.8 dividido el seno de 50 más 65. En este caso, a partir de la cuarta hacia arriba, ya se van a empezar a restar. Entonces, nuevamente utilizando A, que es 60.8 dividido el seno de 50 menos 65, me va a dar que es 14.4. En la sexta volvemos a hacer exactamente igual lo del ejercicio anterior en la número 2, pero en este caso nuevamente les digo, se empiezan a restar. Entonces 112.3, que es lo que nos dio en B, dividido el seno 50 menos 33.5, me va a dar que es 113. Y finalmente la última, la séptima, utilizamos en C nuevamente lo mismo que hicimos en la 1, pero, vuelvo y les repito, se restan, no se suman. Entonces 146.7 dividido el seno 50 menos 9 me va a dar que es 182.5. Entonces aquí acabamos de hallar todas las medidas que necesitamos para hacer nuestra plantilla
y la secuencia de trazado es la siguiente. Vamos a trazar las líneas centro, ¿cierto? Aquí tenemos la línea centro y sobre ella tenemos la otra línea centro perpendicular, ¿cierto? Aquí están el eje pues de simetría. A partir de esta línea centro hacia acá vamos a empezar a trasladar las medidas que hayamos, ¿cierto? Así como lo vemos aquí. Entonces desde aquí, desde el centro hasta la primera de acá, vamos a trazar lo que nos dio en A. Eso mismo se repite de aquí hacia acá. También es la misma medida en A. Ya de aquí hacia acá ya empezamos a trasladar lo que nos dio en 1. Aquí vemos la primera línea paralela a esta, la del centro, es la medida número 1. De aquí nuevamente hacia acá, todos los trazos, amigos, siempre son a partir de la línea centro. Entonces de la línea centro hasta la que le continúa, que viene siendo esta de aquí, fue lo que nos dio en 2. Del centro hacia acá, lo que nos dio en 3, ¿cierto? Esta que se ve aquí. Y finalmente la cuarta, esta de aquí. Ya a partir de aquí hacia la derecha, vamos a marcar la número 5. Entonces del centro hacia acá marcamos lo que nos dio en 5. Aquí está la línea centro, ¿cierto? La línea de 5. Del centro nuevamente hacia acá marcamos lo que nos dio en 6, esta que vemos aquí. Y finalmente desde el centro hacia acá marcamos la séptima, esta que vemos acá, ¿cierto? Y a partir de esta línea centro de acá vamos a empezar a trasladar los perímetros. El perímetro 1 es de aquí hasta acá. Obviamente tomando como referencia el centro, trazamos la mitad hacia acá y la mitad hacia acá, ¿cierto? Que nos dé toda la longitud de lo que nos dio en P1, la perímetro 1, y trazamos las líneas. Trazamos el perímetro 2, la que ven aquí, de aquí hasta acá, ¿sí? Toda esta línea con esta de acá es el perímetro 2. Lo mismo hacemos para el perímetro 3, es toda esta línea que vemos acá y esta que vemos aquí, ¿cierto? La trazamos, perímetro 3. Y finalmente el perímetro 4, que es el último, es el que va desde aquí hasta acá, que es la parte más externa de la plantilla. Entonces al trazar todas esas líneas horizontales y perpendiculares, pues obviamente ya se van a cortar en unos puntos específicos, que esas van a ser nuestras ordenadas, ¿sí? Para trazar el arco con una línea curva. Vamos a trazar y vamos a unir cada uno de esos puntos de corte y nos va a dar la plantillita, así tal cual como tenemos esta. Aquí vemos la línea centro, ¿cierto? Y aquí podemos ver cada una de estas medidas que están acá. Bueno, estas horizontales si no las marqué aquí en la plantillita, pero igual marqué cada uno de los puntos donde daba según el desarrollo, ¿cierto? Y ya simplemente pues vamos a tomar obviamente el tubo donde vamos a hacer el empalme, trazamos nuevamente la línea centro y con la plantilla pues ubicamos según las líneas de referencia, ¿cierto? Y ya ahí nos queda la plantillita, ¿cierto? Y la inclinamos un poco al punto de los grados de los 50 y se puede ver el círculo. Ahí podemos ver más o menos el círculo, ¿cierto? Inclinándolo según los grados con el cual pues se hizo la plantillita. Entonces nos queda algo así, simplemente lo ubicamos en el tubo, marcamos con una tiza, con cualquier elemento de marcación que tengamos en nuestros talleres y ya finalmente pues le hacemos el corte al tubo. Y cuando empalmemos el otro, pues toda esa línea de perimetral va a coincidir con la parte interna del tubo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Estaremos pendientes para un próximo video.